La iniciativa Roll & Quar son unas jornadas que llevan ya 13 años con esta edición, en la que digamos, nos abrimos a todo tipo de posibilidades lúdicas. También hacemos que se desarrollen lo que son los juegos de mesa. La veintena o la treintena de participantes que se hizo en la primera edición, ahora estamos contando pues, con asistencia de público rondando entre las 700 y 900 personas. Además es una jornada abierta a todo tipo de público. J4 es un salón de ocio alternativo. Nosotros lo enfocamos al principio como un evento dedicado al manga y al cómic y los videojuegos porque es lo que nos gusta, y derivando en un evento mucho mayor. Con lo cual pues unas 1.500, 1.600 personas estuvieron aquí divirtiéndose todo el día, más las que hoy domingo faltan por entrar. Me gusta mucho, hay mucha gente divertida y las actuaciones y eso molan un montón. El proyecto consiste en un campamento sobre ecología, naturaleza, en la que 3 países, en este caso Alemania, Lituania y España, convivimos en este caso en el colegio. El programa se llama EVOCA, European Work Camp. Este es el tercer año de un proyecto que dura 3 años. El primero fue en Alemania, fue en el 2012, el 2013 ya fue en Lituania y ahora del 4 al 18 de agosto estamos aquí en Quart de Poblet. Se trata de 15 días de convivencia
trabajando dentro de un marco de actividades que tienen relación con el medio ambiente. Sobre todo lo que importa es la convivencia con otras culturas, el aprendizaje intercultural y el hecho de que juntos trabajemos y hagamos algo en común. Esta noche, por ejemplo, vamos a grabar la noche lituana. Consiste, bueno, ellos preparan juegos y preparan una cena también típica, tradicional lituana.